Buenos días a todos y a todas. Bienvenidos a esta nueva clase de mecánica y termodinámica. Hoy, como les comentaba recién, empezamos con un repaso de rozamiento viscoso, de la ecuación de Newton de una partícula desplazándose en un medio con rozamiento viscoso, y después vamos a ver coordenadas polares. ¿Está bien? Entonces, empecemos por el caso simple. ¿Sí? ¿El caso simple cuál es? El caso simple es lo que vimos hasta ahora. Yo tengo una partícula que cae cerca de la superficie de la Tierra. Si uno desprecia el rozamiento con el aire, entonces la única fuerza que tiene aplicada es la fuerza de atracción gravitatoria, la fuerza de su propio peso. ¿Sí? ¿Estamos de acuerdo? Sí, sí. Entonces, en ese caso, la ecuación de Newton es que la ecuación que proviene de la segunda ley de Newton, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, queda confinada a una ecuación escalar en la componente donde tenemos el único eje en el cual se está desarrollando este movimiento rectilíneo, que es un eje Y positivo para abajo. ¿Está bien? Entonces me queda que la sumatoria de las fuerzas en la dirección de Y es igual a masa por la componente Y de la aceleración, que es toda la aceleración. La única fuerza que tenemos es la fuerza peso, cuyo módulo es m por g, y es positiva en este sistema de referencia, con lo cual acá lo que queda es que la aceleración, que es la derivada de la velocidad respecto del tiempo, es la gravedad, y simplemente para hallar la velocidad en función del tiempo, integramos esto, pasamos multiplicando el diferencial de t, integramos ambos lados entre mi condición inicial, que es la que en el lado derecho empieza en t igual a 0, y en el lado izquierdo con la velocidad en ese instante, la velocidad t igual a 0, que es 0 por mi parte del reposo, y obtenemos esta ecuación de movimiento. ¿Está bien? Esto es la parte sencilla, la parte que nosotros vimos en la primera clase de cómo estudiar la caída de los cuerpos cuando despreciamos el rozamiento. Si uno no desprecia el rozamiento, uno puede mostrar que cuando la velocidad relativa entre el fluido y la partícula que se está moviendo en él es relativamente baja, y uno no puede despreciar el rozamiento por la viscosidad del fluido, aparece una fuerza de rozamiento que es proporcional a la velocidad. Esa fuerza de rozamiento, es decir, es proporcional a una constante de la velocidad. Esa constante depende de la superficie, de las dimensiones del cuerpo, y también depende de la viscosidad del medio. El científico que encontró esta expresión a partir de estudiar cómo se movía un fluido cuando tenía cuando tenía un objeto esférico, fue George Stokes. ¿Está bien? Estoy empezando, Melina, con un repasito de la clase pasada, antes de empezar. ¿Está bien? Entonces, en este caso, lo que tenemos es dos fuerzas. Una fuerza que es el propio peso, la atracción gravitatoria, que es una fuerza constante, y una fuerza que es proporcional a la velocidad. Es decir, que cuanto más rápido se mueva, más intensa va a ser la fuerza. Más intensa va a ser la fuerza. ¿Está bien? La paradoja de esto es que cuando a medida que esto se va acelerando, la aceleración que le va aumentando el módulo de velocidad va disminuyendo. ¿Está bien? Porque a medida que esto va ganando velocidad, va aumentando esa fuerza de rozamiento. ¿Está bien? Y entonces la fuerza resultante se va achicando. Habíamos visto la clase pasada que este comportamiento tiene que tener un límite, que es cuando la fuerza de rozamiento alcanza, se hace igual al peso, y que en ese caso estábamos hablando de una velocidad límite o velocidad terminal que salía de cuando la fuerza peso era igual en módulo a la fuerza de rozamiento, así cuando la fuerza resultante vale 0, y eso me daba un valor para la velocidad terminal o velocidad límite, que era mg sobre k, donde k era constante que multiplica la velocidad. ¿Sí? Es decir, que si planteamos la segunda ley de Newton acá, tenemos que sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Lo mismo que antes, como estoy restringido solo a un eje de coordenadas, es un movimiento rectilíneo, eso me queda la ecuación de Newton escalar en ese eje de coordenadas. ¿Sí? La sumatoria de fuerzas que tengo en la dirección del eje Y es una fuerza que es constante, que es la atracción gravitatoria, m por g, y con signo positivo y con signo negativo tenemos la fuerza de rozamiento, que es proporcional a la velocidad. ¿Está bien?
O sea que la segunda ley de Newton me da esta ecuación, pero esto que tengo que a la izquierda, m por g es constante, esta b es una función, ¿está bien? Que es la velocidad en función del tiempo, y esta a es la derivada de esa función respecto del tiempo, ¿está bien? O sea que esto es una ecuación diferencial de primer orden que la puedo expresar como la masa por dBA de t igual a mg menos k por b. Y esa es la ecuación diferencial que me va a regir el movimiento de esta partícula en rozamiento viscoso. Si yo encuentro la solución de esta ecuación diferencial, encuentro, por ejemplo, cómo es la velocidad en función del tiempo. ¿Vamos bien hasta acá? ¿Alguna pregunta? Sí, yo tengo una duda. Decime, Rodri. En el CBC habíamos visto la constante de rozamiento tenía que ver con el tema de la normal. ¿Este es un nuevo tipo de constante o es la misma aplicada a diferentes...? No, es distinto. Acordate que cuando nosotros vimos, también en la clase pasada, cuando vimos rozamiento, vimos dos partes de rozamiento. ¿Está bien? Una es cuando teníamos rozamiento entre dos superficies sólidas que estaban en contacto. Eso lo pasé medio rápido porque lo vieron en el CBC y lo van a desarrollar más en la práctica. Cuando tengo un rozamiento debido a las superficies que rozan entre dos cuerpos sólidos, ese rozamiento se puede caracterizar como una fuerza, digamos, ¿te acordás que había dos, había parte de la normal, como vos decís, pero además había como dos regímenes distintos? O sea, la fuerza de rozamiento se comportaba distinto si las superficies deslizaban entre sí, en cuyo caso hablamos de rozamiento dinámico, y ahí sí, la fuerza era aproximadamente constante y proporcional al normal, era básicamente muy dinámico por n. Pero si las superficies no deslizaban entre sí y uno la quería hacer deslizar, entonces ahí vos tenías que la fuerza de rozamiento, que se llama fuerza de rozamiento estático, era una fuerza que podía tomar cualquier valor entre un valor mínimo, que es 0, y un valor máximo, que también ese valor máximo era proporcional a la normal. Es decir, claro, en este caso la fuerza de rozamiento estático puede tomar un rango de valores que está contado entre esos dos, fenomenológicamente entre 0 y ese valor máximo. ¿Está? Ahí va, ya me quedó. Buenísimo. Y acá en este caso decís, bueno, ahora es distinto, es un rozamiento distinto, es un rozamiento que tiene una partícula cuando cae en un fluido viscoso, ¿está bien? Nosotros siempre hasta ahora, ustedes despreciaron el rozamiento del aire, nosotros también en la primera parte, en el CBC, vos despreciás el rozamiento del aire, las partículas caen independientemente de su masa con la aceleración gravitatoria. Eso vimos después el video en la cámara esa de vacío de la NASA, ese video en donde una pluma y una bala de cañón caían con la misma aceleración, ¿te acordás? Sí. Pero bueno, si ahora vos no podés despreciar el rozamiento con el aire, las cosas cambian. ¿Cómo cambian las cosas? Bueno, es lo que estamos hablando hoy. Perfecto. ¿Cómo fue que sacaste la ecuación diferencial justo donde tenés el mouse abajo? Ahí, lo último que dijiste. Yo hago la segunda, o sea, para resolver cualquier problema. O sea, fíjate que ahora todo esto cobra un sentido que es el siguiente, ¿está bien? O sea, a mí la segunda ley de Newton, las leyes de Newton me dan la posibilidad de que a partir de analizar las interacciones de un cuerpo con su entorno o con más cuerpos, yo puedo sacar la aceleración. ¿Está bien? Porque puedo conceptualizar las interacciones como fuerzas, y la segunda ley de Newton, el segundo principio, postula que la sumatoria de esas fuerzas tiene que ser igual a masa por aceleración. Esta segunda ley de Newton, esta ecuación, sumatoria de fuerzas igual a masa por aceleración, es una ecuación diferencial. ¿Está bien? Hasta ahora no lo sabíamos, porque siempre resolvieron problemas en los cuales la aceleración era constante. ¿Está bien? Entonces, en ese caso, se parecía más a una ecuación algebraica. ¿Sí? Pero ya en cinemática empezamos a ver que si la aceleración no es constante, entonces encontrar la ecuación de movimiento es resolver una ecuación diferencial. Y acá, básicamente, la segunda ley de Newton nos da un marco teórico para encontrar la aceleración de un cuerpo, a partir de caracterizar las interacciones. Entonces vos fíjate, yo planteo que sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Esta es una ecuación vectorial. Al tener todos los vectores alineados en una dirección, que es la dirección del eje Y, que yo llamo, esa ecuación vectorial me queda transformada en una ecuación escalar, que es la ecuación de los componentes y de los vectores. Y después
el siguiente paso es poner qué fuerzas tengo acá actuando sobre la partícula. Y cuando yo miro qué fuerzas tengo actuando sobre la partícula, veo que tengo dos fuerzas. Una es el peso que apunta para abajo, y otra es esta fuerza de rozamiento viscosa que apunta para arriba, que es proporcional a la velocidad. Entonces me queda, la ecuación de Newton de esta partícula me queda m por g, que es la fuerza peso, menos la fuerza roce, menos k por b. Y esto tiene que ser igual a masa por aceleración. Ah, perfecto. ¿Estamos hasta Ya, acá? ya sé. Sí, sí, sí. ¿Alguien más tiene alguna pregunta? Profe, entonces el parcial va a entrar fluidos y vamos a tener que resolver ecuaciones diferenciales para poder resolver los ejercicios. Bueno, van a ser ejercicios como los de la práctica, ¿está bien? En la medida que hay temas que doy en la teórica que no necesariamente se ven en la práctica. Claro, igual, o sea, sirve para entender las cosas mejor. Pero no, Claro. me da miedo la ecuación diferencial. No pasa nada, te vas a ir acostumbrando y lo vas a ir aprendiendo. Es parte de lo que vamos a ir aprendiendo en la materia. ¿Está bien? Vale, bueno, muchas gracias. De nada. Entonces, nosotros tenemos esta expresión. Esto que los asusta, en realidad ustedes ya lo saben resolver. Los estoy llevando paso a paso para que vean que en realidad saben hacer algo, pero es la primera vez que lo están haciendo, entonces les falta agarrar confianza con esto. ¿Está bien? Esa confianza la van a agarrar trabajando los ejercicios de la guía. ¿Está bien? Entonces yo acá tengo sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Esto es igual a como lo hacían en el CBC. La diferencia, como yo les decía, es que esta fuerza que tengo acá, esta fuerza de rozamiento, no es una fuerza constante, es una fuerza proporcional a la velocidad. M es constante, G es constante, K es constante, pero B es una función. B es la expresión que me da la velocidad en función del tiempo. Y A es la derivada de esa velocidad. ¿Está bien? Es decir, si yo escribo la aceleración por su definición, como la derivada de la velocidad respecto del tiempo, a mí lo que me queda es que esta ecuación de Newton la puedo ver de esta manera. ¿Sí? ¿Lo ven todos? Sí, sí, Y sí. esta es una ecuación diferencial, es una ecuación en donde la incógnita es una función y en donde en esta ecuación están involucradas esa función y derivadas de esa función. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo hallo la solución de la ecuación diferencial? Bueno, en general esa puede ser una pregunta bastante complicada, depende mucho de la ecuación diferencial. Nosotros vamos a tratar ecuaciones diferenciales en donde podemos llegar fácilmente a la solución. En este tipo de ecuaciones, como la que nos queda acá, lo podemos hacer integrando. ¿Está bien? Simplemente vamos a hacer lo que se llama separación de variables. Es decir, como tengo acá velocidad y tiempo, y las únicas dos variables que tengo, velocidad y tiempo, voy a pasar todo lo que tiene velocidad para un lado y todo lo que tiene tiempo para el otro. ¿Está bien? Y voy a hacer acá, siguiendo un poco en detalle lo que está hecho en el libro. En el libro esta cuenta está pasada con un poco más de rapidez, y yo quería un poco, sabiendo que este es un tema nuevo para ustedes, ir un poco en los detalles y ver cómo vamos haciendo para, a partir de esta ecuación diferencial, hallar la solución. ¿Está bien? Así que cualquier cosa que no entiendan, por más detalle pavote que le parezca, me preguntan, ¿sí? Entonces, lo primero que vamos a hacer acá es, para que nos quede un poco más linda la ecuación, voy a dividir ambos miembros por K. ¿Está bien? A la izquierda y a la derecha por K. Y cuando divido a la izquierda y a la derecha por K, fíjense que acá me queda mg sobre K, y cuando divido a la derecha por K tengo que dividir ambos términos, entonces acá me queda mg sobre K, y acá me queda menos B. Y esta K se me va. ¿Por qué hago eso? Porque acuérdense que la velocidad límite o velocidad terminal era mg sobre K. Entonces, combinación de parámetros mg sobre K no es otra cosa que la velocidad terminal. ¿Sí? Entonces, esta ecuación me queda de esta manera. M sobre K por dv a dt es igual a, y sacás a cofactor común el menos B menos B terminal. ¿Hasta acá me siguen? Sí, pero... Sí, sí.
Muy bien, entonces después, ¿qué hago? Acuérdense, yo tengo velocidad, tengo tiempo y tengo constantes, entonces todo lo que tiene velocidad lo pongo de un lado, todo lo que tiene tiempo lo pongo del otro. Paso B menos BT dividiendo, y este M sobre K lo paso invertido para el otro lado. Entonces me queda 1 sobre B menos BT, diferencial de B, igual a menos K sobre M por el diferencial de T. ¿Está bien? Entonces, me queda de esta manera, y una vez que tengo acá, integro ambos lados. ¿Entre dónde integro? Entre mi tiempo inicial, que esté igual a 0, y un tiempo arbitrario. Del lado derecho estoy integrando en el tiempo, del lado izquierdo estoy integrando en velocidad, entonces esta es la velocidad a tiempo 0, que vale 0 porque esto parte del reposo. Entonces me queda acá la integral entre 0 y b de 1 menos b menos bt, y acá la integral entre 0 y t de diferencial de t. Bueno, la integral de la izquierda, la integral de esto es el logaritmo de b menos bt. ¿Está bien? Evaluado en los extremos de la integral. Y la integral de la derecha es t. O sea, me queda menos k sobre m por t evaluado entre 0 y t. ¿Vamos bien hasta acá? A mí me quedó una cosa suelta, profe. Dale. ¿Cómo conseguiste menos b menos bt? Porque acá yo tenía bt menos b, y si saco factor común menos 1, me queda b menos bt. Ok. ¿Está bien? Sí, sí. Fíjate que si hago esta distributiva, me queda menos b más bt, que es lo que tengo acá. ¿Eso es un b? No estoy viendo bien. Lo veo Esto de como un acá es un mg. b. No, lo de arriba, perdón. Esto de acá, Sí. esto de acá es mg sobre k. Ok. Y mg sobre k es lo que habíamos llamado que era la velocidad terminal, ¿te acordás? Ahí va, perfecto. Que era cuando la fuerza resultante se hacía 0. Esto se iba acelerando lentamente hasta que llegaba a una velocidad límite. Cuando habíamos visto la ecuación con los dedos, ¿te acordás? Sí. Más o menos. Pero está. Es Ah, lo no que te vimos en la entiendo clase igual, pasada. Está bien. Después ahora sí que lo repasan, lo pueden repasar un poquito. Gracias. De nada. Bueno. Perdón, y el otro B, el que está a la izquierda del BT, sería B en función del tiempo. O sea, no tiene Claro, una T para no esta es la velocidad, confundir. la variable velocidad. ¿Está bien? Claro, claro. Hay dos BTs, una con paréntesis y otra sin. Una que es la velocidad No, bueno, terminal y claro, otra que es BT, la... si querés, este T es de terminal. Yo para usar la Claro, notación del perfecto. libro, porque yo sé en general cuando uso la notación de velocidad límite, pero cuando lo hago en el pizarrón, pero como acá estoy siguiendo el libro para que ustedes tengan de referencia, y en el libro usa velocidad terminal, yo lo llamé velocidad terminal, pero en ese sentido esta T puede ser engañosa, ¿está bien? Sí, Es de sí, T de bien. terminal. Le podríamos haber puesto otro nombre. B sub L y es velocidad límite. ¿Esa BT es una constante? Sí, ¿O es una depende constante. del tiempo también? En realidad, SBT es mg sobre k. Claro. Que yo lo llamo BT porque es lo que es la velocidad límite, pero si no me diera cuenta que esta es la velocidad límite, lo podría dejar como BT sobre k, o lo podría llamar, no sé, Carlitos, ¿viste? Se le puede dar cualquier nombre, da lo mismo, digamos. ¿Está bien? Le doy este nombre para que quede un poco más, quede mejor contextualizado, para que no se haga muy cargada la notación. Buenísimo. ¿Preguntas? ¿Más preguntas? Muy bien, entonces, hasta acá, esta integral, ¿la entienden cómo la hice? ¿Se ve bien? Que la integral de la izquierda es el logaritmo, la integral de la derecha simplemente es t. Sí. Muy bien. Sigo entonces. Una vez que tengo esto, hago la regla de Barrow, es decir, evalúo esta función en el límite superior menos la misma función evaluada en el límite inferior, digamos. Entonces me queda el logaritmo de b menos bt menos logaritmo de 0 menos bt, que es menos bt. Y eso es igual a menos
k sobre m por t menos k sobre m por 0, es decir, menos k sobre m por t. Cuando aplico Barrow me queda esto que está acá. ¿Sí? Después recuerdo que la resta de dos logaritmos en realidad es el logaritmo del cociente, con lo cual este logaritmo de b menos bt menos el logaritmo de menos bt lo puedo poner como logaritmo de b menos bt sobre menos bt. Y del lado derecho me queda lo mismo. Luego distribuyo el menos bt, cambio el orden de los sumandos, y acá este logaritmo de acá lo puedo expresar como logaritmo de 1 menos b sobre bt. Y del lado derecho me queda menos k sobre m por t. ¿Hasta acá lo están viendo más o menos bien? Sí, sí. Y después, como quiero despejarlo de adentro, si yo quiero despejar lo que tengo dentro de un logaritmo, tengo que poner con la función inversa del logaritmo, que es La exponencial. la exponencial. ¿Está bien? Entonces compongo con la función exponencial, acá me queda lo de adentro, 1 menos b sobre bt, ¿está bien? Y a la derecha me queda la exponencial a menos k sobre m por t. ¿Sí? Entonces, Perdón, me perdí en una cosa. decime. En el menos k sobre m por t, Sí. cuando evalúas, ¿no te quedaría menos? O... Pero me queda menos por 0, porque es k sobre m por 0, que es 0. Ah, ok, ahí va. ¿Está bien? Fíjate que me queda menos k sobre m por t, el límite superior es t, y el otro me quedaría más k sobre m por 0, pero como lo multiplico por 0 me da 0. Ahí va, ahí va. Gracias. De nada. ¿Estamos bien hasta acá? Entonces después paso el b sobre bt sumando para el otro lado, la exponencial restando, pongo paréntesis y después mando el bt para acá. Y acá lo que me queda, que la velocidad en función del tiempo, es esta, bt, ¿está bien? Esta velocidad terminal, lamento, tiene razón, que esta notación es un poco confusa, deberíamos haberla llamado velocidad límite, ¿está bien? Por 1 menos e a la menos k sobre m por t. ¿Lo ven esto? Sí, profe. Entonces, eso, si yo les paro de compartir acá un poco, y les paso a compartir el libro. Libro, ahí estás. Esta de acá, ¿cómo es el gráfico de esta función? ¿Está bien? ¿Qué se acuerdan de análisis de funciones? Cuando el argumento... ¿El logaritmo natural? La función que me describe la velocidad es esta que está acá, ¿la ven? Estoy recuadrando, la expresión 5,10. Fíjense, es una constante por 1 menos la exponencial a la menos una constante por el tiempo. Entonces, cuando el tiempo vale 0, ¿cuánto vale esa exponencial? 1. 1, ¿está bien? Entonces me queda 1 menos 1, 0, y la velocidad tiempo 0, ¿cuánto vale? 0. 0, porque partimos del reposo. ¿Está bien? Luego, cuando t tiende a infinito, ¿a cuánto tiende esta exponencial? Infinito. Más infinito. Menos. No, ¿a 0 o no? A 0, ¿está bien? Porque e a la menos infinito daba 0, ¿se acuerdan? Cuando me hace negativo, infinitamente negativo el argumento de la exponencial, toda la exponencial se me va a 0, ¿se acuerdan? Sí, sí. Entonces, cuando t tiende a infinito, esta exponencial se va a 0. ¿Sí? Cuando esto se va a 0, acá me queda, lo que está entre corchetes me queda 1. ¿Sí? O sea que esta velocidad, cuando t tiende más infinito, tiende al valor de esta velocidad, que es lo que llamamos velocidad terminal o velocidad límite. Y como esta exponencial es una función monótona, es decir, una función que no tiene mínimos ni máximos, sino que es monótonamente decreciente, con un signo menos se hace monótonamente creciente, y con esto está corrida, si yo grafico esta expresión que tengo acá, me da una expresión como esta curva verde que tengo acá.
es una expresión que parte del valor 0, va creciendo monótonamente y se va acercando asintóticamente al valor de la velocidad terminal o velocidad límite. ¿Sí? Entonces, fíjense cómo va a ser el comportamiento de la velocidad en función del tiempo cuando yo tengo un objeto que cae ahora y yo, por ejemplo, no puedo despreciar el rozamiento del aire. Si yo pudiera despreciar el rozamiento del aire, entonces la velocidad en función del tiempo me daría una función lineal con un exponente que es la aceleración de la gravedad. ¿Está bien? Que es esta línea que está en verde clarito que está acá. ¿Sí? Pero si el rozamiento del aire no puede despreciarse, la partícula empieza moviéndose como si no importara, pero a medida que va pasando el tiempo, el rozamiento se hace más importante y la velocidad empieza a crecer más lentamente que la que crecería si no hubiera rozamiento. Y cada vez crece más lentamente, hasta que el valor de la velocidad va tendiendo a un valor límite. ¿Está bien? Dependiendo cómo sea, esta exponencial puede crecer rápidamente y alcanzar rápidamente el valor de la velocidad límite, o lo puede alcanzar lentamente. ¿Está bien? Esa exponencial tiene un tiempo característico, que es el tiempo en el cual se acerca a su valor asintótico. Depende cómo sea ese tiempo característico, comparado con el tiempo de caída, podemos observar una caída en donde esto alcanza una velocidad límite y se mueve la mayor parte de la caída cerca de una velocidad límite, o básicamente se va desacelerando, se va disminuyendo, se va acelerando, pero cada vez se va acelerando más lentamente, pero, digamos, si yo caigo antes de que se me estabilice una velocidad razonable, nos podemos hacer pelotas. Es la diferencia entre que esa fuerza de rozamiento sea la fuerza debido a un paracaídas cerrado o un paracaídas abierto. ¿Está bien? ¿Se entiende entonces más o menos la idea de esto? Sí, sí. ¿Podríamos volver a la ecuación un segundo? Sí. Es esta que está acá. Perfecto. No, gracias. ¿Sí? Fíjense que como la velocidad también es la derivada de la posición respecto del tiempo, uno puede integrar esto de vuelta y hallar cuánto vale la posición en función del tiempo, que es esto que está acá. ¿Sí? Pero bueno, eso es un poco esto. Lo que le quiero mostrar, ahora volviendo al apunte, Profe, una pregunta. ¿Y decime. esas ecuaciones son generales o en cada caso hay que sacar una distinta? Fíjate, no, en cada caso hay que sacar una distinta, ¿está bien? Justamente, eso sí es una buena pregunta. Digamos, no hay una ecuación de movimiento general. La ecuación de movimiento depende de cómo sea la aceleración de la partícula. Y depende de cómo sea la aceleración, vos llegás a una ecuación diferencial. Si la aceleración es constante, entonces vos sabés, digamos, la ecuación diferencial es trivial, y eso te da una ecuación de movimiento que es una ecuación lineal en la velocidad y cuadrática en la posición, que son las ecuaciones del M-Roubaix. Ah, claro, el tema es cuando la aceleración, igual que en los otros casos, cuando no es constante, ¿qué hacemos? Exactamente, cuando no es constante tenés que ver un poco cómo resolver esa ecuación diferencial para poder hallar la ecuación de movimiento. Ok, gracias. De nada. ¿Sí? Entonces, fíjense que este problema tiene 3 parámetros. 3 constantes. Está bien que me determina el movimiento. M, G y K. La masa, la gravedad y la intensidad de la fuerza de rozamiento. Fíjense que cuanto más grande sea K, más grande va a ser la intensidad de la fuerza de rozamiento. ¿Está bien? O sea, y si bien este problema depende de 2 parámetros, la forma, la relevancia de esos 3 parámetros, perdón, es que se combinan básicamente en 2 cantidades características. La primera es la velocidad límite, que es mg sobre k. ¿Está bien?
Entonces, fíjense que si K es grande, la velocidad límite es baja. ¿Está bien? Entonces, si yo quiero diseñar un paracaídas, tengo que diseñarlo de manera tal que este valor de K me dé una velocidad límite razonable para que la persona cuando caiga a tierra no se rompa las piernas. ¿Está bien? Porque depende de ese valor de K con respecto al peso, cuánto va a ser el valor de la velocidad límite. ¿Sí? ¿Se entiende eso? Entonces, ¿los paracaídas están diseñados según el peso de la persona? Y tienen que estar diseñados dentro de un rango del peso de la persona, exactamente. Y después otra cosa, vos fijate acá que cuando uno tiene esta exponencial, fíjense que cuando uno hace esto, esta expresión de acá, ¿sí? Cuando vos te quedas esta exponencial, fíjate que el argumento de la exponencial tiene que ser adimensional. ¿Está bien? Con lo cual, este K sobre M, ¿está bien? Tiene que tener unidades de 1 sobre tiempo. ¿Sí? Porque K sobre M por T tiene que ser un número dimensional. Entonces, M sobre K tiene unidad de tiempo y es lo que se llama el tiempo característico de la exponencial. Uno cada vez que tiene una exponencial tiene un tiempo característico que está dado por lo que tiene acá en el argumento. En este problema, el tiempo característico, ¿está bien? Lo puedo expresar como M sobre K. Entonces, los dos parámetros relevantes de este problema son el tiempo característico de la exponencial, que me dice básicamente cuán rápido o cuán lento vamos a llegar a la velocidad límite, y el otro es esa velocidad límite, que es M por G sobre K. ¿Está bien? Entonces, fíjense que si yo tengo una masa fija, cuanto más grande es el rozamiento viscoso, más chico es el tiempo característico. ¿Está bien? O sea, más rápido llego a la velocidad límite. ¿Está bien? En términos reales. Entonces, si yo diseño un artefacto de manera que el rozamiento con el aire, o sea, si yo quiero incrementar el rozamiento con el aire, porque quiero hacer un paracaídas, necesito que este rozamiento viscoso sea alto, de manera que el sujeto que está cayendo llegue a la velocidad límite antes del tiempo de caída, y además que esa velocidad límite sea lo suficientemente baja como para que no se rompa las piernas. ¿Está bien? Eso lo logro con un valor de K alto. ¿Sí? Esto para mostrar un poco cómo yo mido, cómo se ve acá el tiempo característico, digamos. Porque si yo ahora expreso en lugar al cociente M sobre K, lo llamo tau, que es el tiempo característico de la exponencial, esta expresión me queda acá. Me queda que la velocidad en función del tiempo es la velocidad terminal por 1 menos C a la menos T sobre tau. ¿Está bien? Entonces, fíjense que cuando T es igual a tau, en un tiempo característico, la velocidad de la partícula es aproximadamente el 63% de la velocidad terminal. En 2 tiempos característicos haces el 86%, y en 3 tiempos característicos estás más o menos en el 95% de la velocidad terminal. ¿Está bien? O sea, estás casi en la velocidad terminal. O sea, T lo que te da este tau es la escala de tiempo que te dice cuánto tarda la partícula en alcanzar esa velocidad terminal. ¿Está bien? O sea que si bien M, G y K son los parámetros del problema, combinados de manera que te den tau y te den la velocidad terminal, es la forma en las cuales esos parámetros te revelan los valores importantes de este problema. O sea, cuál es la velocidad terminal y en cuánto tiempo la alcanzás. ¿Podríamos bajar un poquitito esto? Sí, sí. Preguntas, para el los otro lado, escucho ahora. Yo quería ver nada más la igualdad mientras alguien pregunta de tau y el cociente de... ¿Esto acá abajo? Sí, esto, perfecto. Mientras alguien Claro. pregunta, quiero copiar esto. Dale. Esto está subido la pestaña teórica en la clase de hoy, ¿sí?
¿Vale? No se olviden que todo esto queda disponible para que ustedes lo puedan ver todas las veces que quieran. Y digamos, ¿y qué es el tau con apóstrofe que está, digamos, cuando la masa aumenta? Acá, no, Ajá. Ah, no. me quedó mal. Quise decir que cuando la Ah, masa ok. aumenta, me quedó cortado. Si te fijas acá, está cortada como el escaneo. Ah, ¿Está bien? Era ok. la flecha. Fíjate que acá me quedó la Ah, es flechita una un poco. flecha. Es una Ah, ok, flecha que me quedó ok. cortada, sí, ¿no? Claro. ¿Y en qué caso podría aumentar la masa? O sea, Bueno, nada, como para depende. tener un ejemplo. Digamos, si vos lo que tirás es cuanto más masivo sea el objeto, entonces más grande va a ser el tiempo característico. Ah, ok, claro. ¿Me entendés? Claro. Entonces, si yo tiro una pluma y una bola de cristal, tiene una pluma y una bala de cañón, ¿está bien? Claro, Entonces sí. vos fíjate, ¿te acordás del video que vimos la vez pasada, que lo subí al campus, cuando tira la pluma y la bala de cañón con aire y sin Sí, aire? sí. Bueno, Sí, acá se ve todo esto, ¿está bien? claro. Porque vos fíjate que la relación M sobre K para la pluma es muy distinta que la relación M sobre K para la bola de cañón. Ujú. ¿Está bien? Claro. O sea, la bola de cañón, una esfera es la forma geométrica que te minimiza la superficie. ¿Está bien? Para un dado volumen. Sí. Entonces, dada una cantidad de masa que tenés en un volumen, la esfera es la que tenés la menor superficie posible. Entonces, una forma esférica es la que te minimiza la superficie y por lo tanto te va a minimizar el rozamiento. Ah, ok. ¿Sí? Ok. Y eso lo ves en un ejemplo que puedes hacer en tu casa. Vos agarrás una hoja, que es el contenedor, yo agarro una hoja de papel, la tiro, la dejo caer abierta o la dejo caer hecha una bolita, y vos fijate que cae más rápido cuando es bolita que cuando cae abierta. Claro. Claro. Eso es porque para la forma hoja de papel, esta constante es más grande, dada la misma masa, la fuerza de rozamiento es más grande para la hoja abierta que para la hoja hecha una bolita. Claro. ¿Está bien? Ok. Yo pensé que por ahí Ahora, como que querías decir... No, seguí, perdón. No, dale, sigue vos. Como que había pensado que querías decir como que si durante el movimiento aumentara la masa, pero digamos, era decir que a más masa, mayor iba a ser tu tau. Exactamente. Ok. Entonces, si yo de repente tiro una bola de cañón que es esférica, me minimiza la superficie y tiene un montón de masa, esto lo que me dice es que ahora ahí no importa que tengas aire, porque esta constante, al ser mucho más chica que la constante de rozamiento que la masa, entonces el tiempo en el cual vos alcanzarías la velocidad límite no lo ves antes de que termine de caer la bola de cañón. Por eso podés despreciar el rozamiento del aire, porque en el tiempo característico que dura esa caída, vos no ves el rozamiento del aire. ¿Está bien? Ahora, la misma bola de cañón, tirala de un lugar mucho más alto y ahí sí no vas a poder despreciarlo. Ah, ok, eso te iba a preguntar, digamos, si... Exactamente, porque la aproximación de despreciar el rozamiento del aire es decir, bueno, mira, yo, digamos, si está, lo voy a terminar viendo. ¿Cuándo no lo veo? Y si yo lo tiro de una altura relativamente baja, entonces, si la escala de tiempo, si el tiempo de caída es mucho menor que el tiempo característico, entonces la bola de cañón cae antes de enterarse que tiene rozamiento. Ahora, si yo la tiro de un avión, mientras va cayendo, el rozamiento se va haciendo lentamente, pero se va haciendo visible. Porque la fuerza de rozamiento va creciendo lentamente, pero va creciendo. Claro, ok. ¿Te das cuenta? Gracias. Sí. ¿Sí? ¿Se entiende, chicos, esto? Profe, ¿abajo qué dice? No se entiende muy bien una letra. A ver, dame un segundo. ¿Abajo en dónde? Más abajo. Donde más dice, abajo. Si M sube, tau sube, y ahí hay una palabra que no sé qué dice. Sí. No, acá abajo. sí, más abajo. Sí, ahí. Prevalece. Ah, gracias. Si M sube, tau sube, prevalece la gravedad y la caída se asemeja a despreciar el rozamiento.
Perfecto, gracias. Si K sube, tau baja y prevalece el rozamiento. ¿Sí? ¿Preguntas? ¿Se entendió esto entonces? Sí, sí. Listo, entonces fíjense que si a usted les toca resolver una ecuación diferencial, no hay ningún misterio, es hacer esto que está acá, ¿está bien? O sea, lo único que pasa es que hasta ahora no lo hicieron nunca y es la primera vez que lo están haciendo, pero lo pueden hacer tranquilamente con lo que saben, ¿está bien? O sea, que solo lo que les falta es un poco acostumbrarse a esto, nada más. Bueno, muy bien. Paso a lo siguiente, ¿está bien? Entonces, ahora vamos a ver cómo describir movimientos curvilíneos en general, cómo plantear las ecuaciones de Newton en movimientos curvilíneos, y para eso necesitamos hablar de coordenadas polares, ¿está bien? Entonces, si yo tengo un movimiento como este, tengo una partícula que se mueve en círculos, ¿cuál es la forma más práctica que tenemos para describir el movimiento? Esa es la pregunta un poco disparadora, ¿está bien? Entonces, lo primero que debemos hacer para que la descripción analítica sea más sencilla, ¿está bien? Es hacer coincidir, si el movimiento es circular, el centro del círculo con el centro de mi origen de coordenadas. ¿Está bien? Si yo hago coincidir el centro del círculo con el centro de mi origen de coordenadas, fíjese entonces que la partícula queda describida por un vector posición R, que a tiempo t es este vector que está acá, cuyas coordenadas cartesianas van a ser x en el instante t e y en el instante t. ¿Está bien? Es decir, que si yo escribo este vector en cartesianas, este vector va a tener una coordenada x que depende del tiempo y una coordenada y que depende del tiempo. Es decir, parece un movimiento que tiene dos dimensiones. Pero en realidad, ¿está bien? Si yo tengo este movimiento circular, esto en realidad es un movimiento unidimensional pero curvo. Porque si el movimiento es circular, el módulo de la posición es siempre constante. ¿Está bien? Con lo cual eso me hace que las coordenadas x e y, que aparecen independientes, en realidad se me vuelvan dependientes. O sea, si el módulo es constante, entonces, dado x, si conozco el módulo, voy a conocer y. ¿Está bien? Ahora, cuando yo tengo un movimiento como este, ¿sí? Describir un movimiento curvo en coordenadas cartesianas es analíticamente muy complicado, porque en general me va a llevar a ecuaciones diferenciales que están acopladas, y resolver ecuaciones diferenciales acopladas es muchas veces mucho lío. ¿Está bien? Entonces, conviene plantear un movimiento curvo de unas coordenadas nuevas que se llaman coordenadas polares. ¿Cómo se definen las coordenadas polares? Se definen de esta manera. Ustedes saben que coordenadas cartesianas es describir los vectores en términos de los versores que apuntan a la dirección del eje X y la dirección del eje Y, que son los versores Y y J. ¿Está bien? En coordenadas polares vamos a definir dos nuevos versores. ¿Está bien? Vamos a definir el R versor como el versor de módulo 1 que apunta en la dirección del vector posición. ¿Está bien? El R versor, por lo tanto, es un versor que apunta en esta dirección y tiene módulo 1. Si llamamos θ al ángulo que forma la posición respecto del eje horizontal, vamos a definir también el versor θ como un versor que es perpendicular al R versor y que apunta en la dirección que crece el ángulo θ. ¿Está bien? Es decir, si θ está definido a partir de acá, θ va a crecer en ese sentido, por lo tanto, θ versor apunta en la dirección que crece el ángulo θ. ¿Sí? En estas coordenadas, el vector posición Profe, me una queda... pregunta. Decime, dame un segundo. Sí. Digamos, dado que el versor R va en la dirección del vector R, entonces el vector posición en coordenadas polares lo puedo expresar como el módulo del vector posición, R, en el R versor. Sí, te escucho, Medina. Ahí como está dibujado el ángulo θ,
Entonces, ¿qué es un ángulo que va de 0 a 90 o...? Es un ángulo que, a ver, esta es la trayectoria, ¿está bien? Entonces, Sí. si yo tengo una partícula y la partícula está recorriendo esta trayectoria en este sentido, vos lo que fíjate es que tiempo a tiempo el vector posición va cambiando. Claro, y ¿Está bien? tita va aumentando. Con lo cual, tita va a ir aumentando y los versores R y tita van a ir cambiando con el tiempo, ¿está bien? Como tiene el módulo 1, que es constante, lo que va cambiando es el ángulo que forman con el tiempo. ¿Está bien? Lo mismo que pasaba un poco, es parecido a lo que vimos de coordenadas intrínsecas. Entonces, tita es el ángulo que forma, en este ejemplo, en este instante, es un ángulo, algún ángulo entre 0 y 90 grados, pero puede valer cualquier valor. Ah, ok. ¿Te das cuenta? Profe, tenemos entonces el versor tita y el ángulo tita. Son dos cosas, ¿o no? Son dos cosas, el versor tita, ¿está bien? Y el ángulo tita, exactamente. Y el ángulo tita se comparte tanto en el versor tita, sin el El versor ángulo tita, como... déjame que te lo aclare, es el ángulo Sí. que forma el vector posición con la dirección horizontal. Ok, y el otro tita es el Ahora, mismo. pará, dame un segundo. Ok, Como el tita versor es un vector que yo defino como un vector que forma siempre 90 grados con el R versor, ¿está bien? Entonces, si esta recta y esta recta forman el ángulo tita, esta recta y esta recta, que son perpendiculares, también forman el ángulo tita. Entonces, si este es tita, este también es tita. Porque ok. dadas dos rectas, las perpendiculares a esas rectas forman el mismo ángulo. ¿Está bien? Sí. Eso nos va a servir para... Ahora vemos para qué va a servir. Oh. ¿Está bien? En principio vamos Okay. como decíamos, a saberlo, paso a paso, vamos consolidando de a poco lo que estamos mirando, vamos a ir con detalle a las cuentas y después vamos a tener una visión más general. ¿Está bien? O sea, Gracias. toda esta parte de coordenadas polares tenemos, como cuando vemos coordenadas intrínsecas, una parte que son los detalles de las cuentas, que son importantes porque es los procedimientos que nosotros hacemos para decir, mira, yo esto no te lo pongo con una receta, esto se deduce, ¿está bien? A partir de definiciones. Entonces, vamos a hacer esa deducción para mostrar que deducimos las cosas, que no las sacamos de galerazos, pero después lo vamos a poner en contexto a partir de que lo vayamos aplicando para ver cómo usarlo esto, ¿está bien? Entonces lo vamos a mirar un poquito más de lejos y en perspectiva. Buenísimo, gracias Pablo. ¿Está? Este dibujo hasta acá se entiende, entonces se entienden las direcciones que apuntan R y tita. ¿Versor hasta ahora? Yo no entiendo cuál es el R que vendría con la flechita arriba. ¿Cuál es el? O sea, no el R versor, el otro. Ese es el vector posición. Vos tenés acá, acordate que tenés esta curvita, es una partícula que se está moviendo. Sí. Entonces, en cada instante está en una posición distinta. Entonces, este R es el vector que a vos te dice cuál es la posición de la partícula. Bien. Entonces, nosotros definimos el R versor como un vector que apunta, un versor que apunta en la dirección del vector posición. Ok. Desde el centro de la curvatura tiene que ser Desde el origen de mi sistema de coordenadas, exacto. Que eso sería el radio. Este es el origen de mi sistema de coordenadas. Si este movimiento fuera circular, que es los movimientos que nosotros vamos a hacer, eso sería exactamente el radio. O sea, vimos la trayectoria y después pusimos el eje de coordenadas en el radio. Pusimos esto, mirá. Nosotros hacemos coincidir el origen de nuestro sistema de coordenadas con el centro de la curvatura. Con el centro del círculo. Sí, perfecto. ¿Está bien? Igual estas coordenadas son independientes, sirven para cualquier movimiento curvilíneo
Como eso es un poco más complejo, nosotros en la materia esta, me voy a restringir solamente a movimientos circulares, que con eso vamos a tener bastante. ¿Está bien? Entonces, si yo tengo un vector en 2 dimensiones y lo descompongo en términos del versor I y del versor J, las componentes que acompañan a los versores I y J son las que se llaman las componentes cartesianas de ese vector. ¿Está bien? Ahora, si yo, en lugar de coordenadas cartesianas, elijo otras coordenadas que son los versores R y θ, en lugar de describir al vector en coordenadas cartesianas, vamos a decir que describimos al vector en coordenadas polares. ¿Está bien? Y las componentes que acompañan a los versores van a ser las componentes del vector en coordenadas polares. Dado el vector posición tiene una componente que es su módulo en la dirección del R versor y no tiene, por definición, ninguna componente en la dirección del versor polar θ. ¿Está bien? Entonces, la pregunta que que nos interesa responder acá, para después aplicar en problemas de movimiento circular y de dinámica en general, es, si yo escribo mi vector posición en coordenadas polares de esta manera, ¿está bien? Como tengo acá, esto que está acá, el vector posición, lo escribo como R en el R versor. ¿Cuál es la expresión para el vector velocidad y el vector aceleración en coordenadas polares? Esa es nuestra pregunta. ¿Está bien? ¿Cómo vamos a hacer eso? Bueno, parecido como hicimos en la clase pasada. Si yo tengo el vector posición de esta manera, entonces, ¿cuál es la definición del vector velocidad? Del vector velocidad, la Sí. derivada del vector posición. Exacto, muy bien, Melina. Entonces agarro y digo, el vector velocidad es la derivada del vector posición respecto del tiempo. ¿Está bien? Ahora, si yo este vector posición lo escribo en coordenadas polares, como esto que está acá, entonces hacer esta derivada es hacer la derivada del primero de R a de t, donde este R es el módulo del vector, por el R versor sin derivar, más el primero sin derivar, que es el módulo, por la derivada temporal del R versor. ¿Está bien? Acuérdense que en física tenemos la costumbre de a las derivadas temporales notarlas con un puntito acá arriba, entonces esto sería R punto en R versor más R, que es el módulo, por la derivada temporal del R versor. Entonces, si yo quiero expresar la velocidad en coordenadas polares, debería saber cuál es la derivada temporal del R versor. ¿Estamos bien hasta ahí? Sí, perfecto. Muy bien. Entonces, lo que voy a hacer ahora es como lo que hicimos cuando vimos coordenadas intrínsecas. Voy a ver cómo calcular la derivada temporal del versor R. Y para calcular la derivada temporal del versor R, lo que voy a hacer es escribir ambos versores en coordenadas cartesianas y los voy a derivar. ¿Está bien? Entonces, escribo el versor R. De vuelta, ¿cómo descompongo un vector en coordenadas cartesianas? Me fijo. Necesito saber cuánto vale el módulo y cuánto vale el ángulo. ¿Cuánto vale el módulo del versor R? 1. ¿Y el ángulo que forma con el eje horizontal cuánto vale? Es θ. Θ. Entonces, la componente en el eje X de este versor, ¿cuánto va a valer? Coseno de θ. Coseno de θ. 1 por el coseno de θ, ¿está bien? ¿Y la componente Y? El seno de θ. El seno de θ. O sea, Entonces, 1 por... 1 por el seno. Entonces, fíjense muy bien, Sofía, que el R versor me queda coseno de θ en el I versor más seno de θ en el J versor. Y esta es la expresión en coordenadas cartesianas del R versor.
¿Lo ven? Tengo una pregunta. Sí. No entiendo muy bien la notación. Dice cómo calculamos R versor derivada es igual a La derivada del derivada R de... versor. Sí, ¿El muy, puntito está de más muy... ese? Sí, acá tenga este puntito, está de más. ¿Está Ok. bien? Gracias. Gracias por hacérmelo notar. Sí, hice macanas. A ver si lo puedo borrar. Se debería hacer esto así. ¿Está bien? No, yo porque me había mareado. Sí, está perfecto, está perfecto. Y la verdad que los detalles son importantes y este se me pasó, así que te pido disculpas. Pero es una buena observación. ¿Está bien? Muy bien. Entonces, el R versor lo escribo así. Después, si quiero descomponer el θ versor, simplemente, digamos, lo puedo hacer como si hicimos la otra vez, o puedo simplemente mirar que el ángulo que forma θ versor con el eje vertical es θ. ¿Está bien? A partir de lo que yo les decía antes. Entonces, la componente X del θ versor, ¿cuánto va a valer? -1. -1 porque... No -1, porque para proyectar sobre este eje tengo que multiplicar por qué función trigonométrica. O sea, la componente X, ¿dónde está? ¿En el cateto opuesto o en el cateto adyacente de este triángulo rectángulo? Opuesto. ¿No es Opuesto. menos seno de Cero. tita, una cosa así? Menos seno de θ. Esto que está acá, ¿lo ven? Y la componente Y está en el cateto adyacente de este triángulo rectángulo. Entonces, ¿cómo proyecto sobre el cateto adyacente? Coseno. Coseno. Esto que está acá. Entonces, θ versor me queda menos seno de θ en el I versor más coseno de θ en el J versor. ¿Lo ven? Sí, sí. Sí. Entonces, expresé los besos. ¿Acá qué voy a hacer yo? ¿Qué estoy haciendo? Yo les quiero mostrar que esta derivada, les quiero deducir que la derivada del R versor me va a dar esto que está acá. Yo podría optar por simplemente darle la fórmula o mostrarle cómo se deduce. Yo prefiero mostrarle cómo se deduce, ¿está bien? Para que ustedes lo puedan hacer. ¿Está bien? Entonces, lo que estoy haciendo es ver cómo calcular la derivada del R versor. Entonces, una vez que tengo expresados el R versor y el θ versor, digo, bueno, calculo la derivada del R versor. Derivo esto respecto al tiempo. Derivar el R versor respecto al tiempo es derivar esto respecto al tiempo. ¿Está bien? Ahora, derivo el coseno de θ. ¿Cuál es la derivada del coseno de θ? Menos seno. Menos seno de θ. Eso sí lo derivo respecto de θ. Pero como estoy derivando respecto al tiempo, en realidad lo que tengo acá es una función compuesta, porque esto es el coseno de θ y θ depende del tiempo. Entonces la derivada de esto respecto al tiempo es menos el seno de θ por diferencial de θ de t. ¿Sí? ¿Lo ven acá? Sí, sí. Si hago lo mismo con todo, entonces la derivada del seno es coseno de θ por de θ de t, y lo mismo acá abajo, ¿está bien? Entonces hago lo mismo, me queda todo acá, y fíjense que tanto arriba como acá abajo yo puedo sacar de θ de t como factor común. Lo saco afuera. En la expresión de arriba me queda, si yo saco factor común de θ de t, me queda menos seno de θ en el I versor más coseno de θ en el J versor. Y menos seno de θ en el I versor más coseno de θ en el J versor, ¿quién es? Θ versor. Θ versor. Entonces, esto de acá, dr, la derivada temporal del R versor, me queda θ versor en θ punto. ¿Sí? Y la derivada temporal del θ versor me queda menos R versor en θ punto. ¿Sí? Esto lo que me está diciendo es que el versor R se mueve
infinitesimalmente en la dirección del θ versor. Es decir, va a pasar de acá a acá. Va a girar, se va a mover en la dirección perpendicular. Eso es girar. ¿Está bien? Y la magnitud de ese giro está dado por θ punto. Es decir, está dado por con qué velocidad cambia θ con respecto al tiempo. Entonces, la derivada temporal del R versor es θ punto en el θ versor. Si yo eso lo pongo acá, en esto que me había colgado acá, cuando yo quería calcular la definición de velocidad, me queda que la expresión general de velocidad en coordenadas polares es R punto en R versor más R θ punto en θ versor. Y es esto que tengo acá recuadrado. Es decir, si yo describo una velocidad en coordenadas polares, me dice que la velocidad puede ser en la dirección radial, en la dirección de la posición radial, si está aumentando el radio, si se está alejando del origen, y además tiene una componente tangencial. ¿Está bien? En la dirección perpendicular a la radial. Si en particular lo que vamos a analizar nosotros, y es lo que vamos a hacer en esta materia, es un movimiento circular, entonces, en el movimiento circular, ¿cuánto vale el radio del círculo? ¿Varía con el tiempo o es constante? Es constante. Constante. Es constante, o sea que si el radio de giro, R minúscula, el módulo del vector, es el radio del círculo y es constante, entonces este R punto va a valer 0, porque eso quiere decir que el radio no varía con el tiempo. Entonces, para el caso del movimiento circular, que es lo que vamos a ver nosotros, el vector posición es directamente el radio del círculo en el R versor, y el vector velocidad es el radio del círculo por θ punto al θ versor. Es decir, la posición está en la dirección radial y la velocidad está en la dirección tangencial. En este caso, θ versor es la dirección tangencial. ¿Sí? Es decir, que la velocidad en el movimiento circular la puedo expresar como R por θ punto en el θ versor. Ahora, ¿quién es θ punto? Θ punto es la derivada temporal del ángulo. Me dice a qué velocidad está cambiando este ángulo. Eso, en el CBC, ¿cómo lo llamaron? ¿Se acuerdan del CBC, del movimiento circular? La velocidad angular. Velocidad angular. La velocidad angular, y lo caracterizaban con la letra omega, ¿se acuerdan? Sí. Bueno, omega es θ punto, es la velocidad a la que está cambiando el ángulo. ¿Sí? Así que acá lo que yo estoy diciendo es que el módulo de la velocidad es tangencial, por lo tanto el módulo de la velocidad tangencial es R por omega. ¿Está bien? Estoy diciendo que la velocidad es R por omega en la dirección del θ versor, que en este caso, el movimiento circular, es la dirección tangente a la trayectoria. ¿Θ punto es omega? Θ punto es omega, como está escrito acá, ¿lo ves? Ok, perfecto. Sí, sí. O sea que la velocidad que tenemos ahí se define como la composición, o sea, el producto del R, donde está la posición, a qué variación angular, que sería el omega, el W, y el θ versor, que sería el vector tangencial. θ versor es la dirección, exactamente, que en este caso es la dirección tangencial. Entonces, perfecto. La velocidad como vector, esto te dice que la velocidad como vector, ¿está bien? Está en la dirección tangencial, en la dirección dada por el θ versor. Y el módulo de la velocidad tangencial, que es esto que está acá,
es R por tita punto, o lo que es lo mismo, R por omega, que es como lo vieron en el CBC. Ok. ¿Está bien? Quiere decir que cuanto más rápido gires, con más velocidad tangencial te estás moviendo, con más velocidad lineal. Y para una dada velocidad de giro, cuanto más grande sea el radio, más grande va a ser la velocidad. ¿Está bien? Vos imaginate una calecita. Ahora, imagínate en esa calecita dos caballos de calecita. Uno que está más en la mitad y el otro que está pegado al borde. Esos dos caballos de calecita giran con la misma velocidad angular. ¿Está bien? O sea, en términos de velocidad angular, los dos tienen la misma velocidad angular. Pero en términos de velocidad lineal, ¿quién se mueve más rápido? Ah, perfecto. Ya quedó clarísimo. Ahora contestame, Rodrigo. Sí, sí, sí. ¿Quién se mueve más rápido? ¿El que está más adentro o el que está más afuera? El caballito que está más afuera. El que está más afuera. Porque además ese caballito tiene que recorrer un perímetro que es más grande que el que está más adentro. En el mismo tiempo, porque ambos dan una vuelta en la misma cantidad de tiempo. Entonces el caballito de afuera recorre más distancia en el mismo tiempo. ¿No? Sí, sí, perfecto, Buenísimo. Pablo. ¿Se entiende, chicos y chicas? Sí, profe, se entiende. Buenísimo. Bueno, entonces, cuando uno tiene un movimiento circular, de vuelta, acá aparece el tema de los tiempos característicos. Eso es muy importante, digamos. Hay fenómenos físicos o fenómenos naturales que tienen tiempos característicos. ¿Está bien? El movimiento circular es uno de ellos. ¿Sí? ¿A qué me refiero con el tiempo característico y de qué estoy hablando acá? ¿Está bien? ¿Cómo podrías ¿Cuál es el repetirlo? tiempo característico? ¿Por qué hablo del tiempo característico en un movimiento circular? ¿Qué pasa en un movimiento circular? Das vueltas. Doy vueltas. O sea, cada tanto tiempo vuelvo a estar en la misma posición. ¿No es cierto? Sí. Perfecto. Eso quiere decir que ese tiempo es un tiempo relevante. También es el tiempo que tarda en dar una vuelta. Eso es un tiempo muy importante. Porque es el que me da, básicamente, que me da la escala de tiempo del problema. Ese tiempo, el evento circular, se llama el periodo. Es este tiempo tau. Y lo podés calcular como 2pi sobre omega. ¿Sí? ¿Eso se acuerdan del CBC también? Sí, sí. Buenísimo. Y también, dado ese tiempo característico, uno puede hablar de las frecuencias y la cantidad de vueltas que da por unidad de tiempo y que básicamente se calcula numéricamente como 1 sobre el periodo. ¿Está bien? O sea, en términos de la velocidad, esto es un poco reconciliarse con el movimiento circular que vino en el CBC. ¿Está bien? Nada más que en el CBC viene un movimiento circular uniforme y acá vamos a ir un poquito más lejos que eso. ¿Está bien? ¿Hasta acá estamos bien entonces? Sí, sí. Muy bien. Profe, entonces tau es lo que llamábamos periodo. Tau es el periodo, exactamente. Puede ser T mayúscula, digamos, hay distintas formas de nombrarlo. Pero básicamente es el tiempo que tarda en dar una vuelta. ¿Sí? ¿Estamos conectados? Sí, ¿no? Sí, sí. Muy bien. Entonces, acá vamos a sacar la velocidad en polares, y la velocidad en polares dijimos que si nos restringimos al movimiento circular, es esta expresión que está acá. ¿Estamos de acuerdo? Ahora, ¿cómo calculo el vector aceleración en polares? ¿Qué debería hacer para calcularlo? Derivar la velocidad. Derivar la velocidad,
Entonces, muy bien. Si quiero escribir entonces la aceleración en movimiento circular, tengo que hacer lo que hacemos siempre, agarrar y restringirme la definición. La definición me dice que la aceleración es la derivada temporal del vector velocidad. Lo que cambia acá es que este vector velocidad lo expreso en polares. Fíjense que uso la expresión sintética, la expresión para el movimiento circular, que es R mayúscula por θ punto por θ versor. ¿Estamos bien hasta acá? Como R mayúscula es el radio de giro que es constante, lo saco afuera de derivada, entonces eso me queda como R por dA dt de θ punto en θ versor. Y la derivada de esto es la derivada de un producto de dos cosas que dependen del tiempo, entonces esto será la derivada temporal de θ punto por el θ versor, más el primero sin derivar, que es θ punto, por la derivada temporal del θ versor. ¿Está bien? Entonces, la derivada temporal de θ punto es derivar θ punto respecto al tiempo, me queda θ dos puntos, que quiere decir la derivada segunda de θ respecto al tiempo. Sería como la aceleración angular en θ versor. ¿Está bien? Y la derivada de θ versor respecto al tiempo la habíamos calculado un poquito acá más arriba. ¿Está bien? La derivada de θ versor respecto al tiempo era menos θ punto en R versor. Entonces, si yo pongo acá que esta derivada temporal era menos θ punto en R versor, lo meto acá, entonces encontré una expresión para la aceleración, porque ahora esto es θ punto por menos θ punto en R versor, hago todas las distributivas, acomodo un poquito las cosas, y me da que la aceleración en coordenadas polares la puedo expresar como menos R por θ punto cuadrado en el R versor, o sea, una aceleración que apunta en sentido contrario a la dirección radial, o sea, apunta hacia el centro. Esto no es otra cosa que la aceleración centrípeta que vieron en CBC. ¿Está bien? Acuérdense que θ punto era omega, con lo cual esto es menos R por omega cuadrado. ¿Sí? Y tenemos una aceleración que va a la dirección tangente, que es la aceleración tangencial, que es R por θ dos puntos. ¿Está bien? Y esta es la expresión general para la aceleración en coordenadas polares para un movimiento circular. ¿Sí? ¿Estamos bien hasta acá? Sí, se entendió. Sí, sí. Buenísimo. Entonces, ¿cuáles son los casos que nos interesan a nosotros? Bueno, el caso más general sería un movimiento circular no uniforme, que es este que está acá. En este movimiento circular no uniforme, yo puedo graficar los vectores de esta manera. Este es el versor θ, este es el versor R, esta es la dirección del vector posición, el vector R posición, ¿está bien? La velocidad es un vector que es tangente a la trayectoria y que vale R por θ punto, y la aceleración va hacia la parte cóncava, como habíamos aprendido, ¿sí? Y tiene una componente centrípeta, que vale la dirección de menos R versor, que es esta que está acá, que vale menos R por θ punto cuadrado, y una componente tangencial, o que va en la dirección de θ versor, que es R por θ dos puntos. ¿Está bien? Fíjense que si θ dos puntos es distinto, para que esta componente de aceleración esté presente, este θ dos puntos tiene que ser distinto de cero. Si θ dos puntos es distinto de cero, ¿qué me dice respecto de θ punto? Era constante. ¿Θ punto es constante? Si θ punto fuera constante, ¿θ dos puntos cuánto vale? Tendría que valer cero. Entonces depende del tiempo. Exactamente. Si θ dos puntos es distinto de cero, o sea, no vale cero, entonces θ punto no es constante. Y si θ punto no es constante, fíjense que lo que está variando acá sería el módulo de la velocidad. ¿Está bien? Entonces, si θ dos puntos es distinto de cero, si tengo aceleración tangencial, lo que va a variar es el módulo de la velocidad. ¿Está bien? Entonces, en este movimiento circular
no uniforme, nosotros lo que tenemos es un movimiento en donde está cambiando la dirección de la velocidad y también el módulo. ¿Está bien? Es decir, si θ 2 puntos es distinto de 0, la aceleración tangencial es distinta de 0, θ punto no es constante y el módulo de velocidad no es constante. En el movimiento circular uniforme, ¿sí? Como bien lo dice, un movimiento circular es uniforme cuando siempre da la misma cantidad de vueltas en el mismo tiempo. Es decir, si tarda un segundo en dar la primera vuelta, va a tardar un segundo en dar la segunda vuelta, la tercera vuelta, la cuarta vuelta, etc. Es decir, en el movimiento circular uniforme, θ punto, o sea, la velocidad angular, es constante. Y si θ punto es constante, entonces θ 2 puntos es 0. Pero fíjense que si θ 2 puntos es 0, entonces la componente tangencial de la aceleración se me hace 0, y la aceleración me queda solamente en la dirección centrípeta. ¿Está bien? O sea, en ese caso la aceleración es menos r por θ punto cuadrado en el r versor. ¿Está bien? Es decir, que en el caso del movimiento circular uniforme, θ 2 puntos es 0, θ punto es constante, por lo tanto el módulo de velocidad es r por θ punto, y la aceleración es solo aceleración centrípeta como la vieron en el CBC. ¿Está bien? O sea, la velocidad es r por omega en el θ versor, y la aceleración es r por omega cuadrado en la dirección centrípeta. ¿Estamos bien hasta acá? ¿Se entendió esto, che? Sí, se entendió. Buenísimo. ¿Alguna pregunta me quieren hacer? Nada, sigo. Muy bien. Entonces, acá ya aprendimos todo lo que teníamos que aprender. ¿Está bien? Es decir, ¿qué aprendimos? Que básicamente, y esto se lo voy a mostrar en un ejemplo, si yo tengo un movimiento circular, en lugar de descomponer el movimiento circular en coordenadas cartesianas, me conviene tratarlo en coordenadas polares. ¿Está bien? En coordenadas polares, entonces yo simplemente tengo que saber cómo se expresan los vectores posición, velocidad y aceleración en coordenadas polares. El vector posición es el módulo en el r versor. El vector velocidad para un movimiento circular es el radio por θ punto en el θ versor. Y el vector aceleración es menos r por θ punto cuadrado en r versor más r por θ 2 puntos en θ versor. ¿Está bien? Eso es lo que vimos hasta ahora, más allá del repaso del principio de la clase. Así que ahora decir, bueno, ¿cómo usamos coordenadas polares para describir movimientos circulares o tramos de movimientos circulares? ¿Está bien? Entonces vamos a empezar, como siempre, por el ejemplo más sencillo. El ejemplo más sencillo es el de describir un movimiento circular uniforme. ¿Está bien? Entonces, para este movimiento circular uniforme, vamos a suponer que tenemos los siguientes ingredientes: una mesa, un clavo, un pedazo de soga y una piedra, o una bolita. ¿Está bien? Vamos a suponer que se puede despreciar rozamiento entre la bolita y la mesa, y a esta bolita le voy a dar en un momento un golpecito, una velocidad que sea perpendicular a la dirección del hilo. ¿Está bien? Si no hay rozamiento, entonces lo que va a hacer esta bolita se va a mover en círculos cuyo radio va a estar dado por la longitud del hilo. Esto si yo lo veo en perspectiva y esto si lo veo de arriba. ¿Está bien? Entonces me va a describir una trayectoria circular. ¿Cómo describo el movimiento tan sencillo? En coordenadas polares. ¿Sí? Y vamos a hacer las preguntas, por ejemplo. ¿Cuánto tarda en dar una vuelta y cómo planteamos las ecuaciones de Newton? ¿Queda claro el problema? ¿Queda claro lo que nos queremos preguntar?
Sí, profe. Buenísimo. Entonces, cuando hacemos un problema de esto, que en realidad involucra las 3 dimensiones, se usa una combinación de coordenadas, polares en el plano en el cual se está haciendo el movimiento circular y una coordenada cartesiana, que es el eje Z, en el plano perpendicular. Esas coordenadas, esa combinación de coordenadas polares en un plano más una coordenada cartesiana perpendicular, se llaman coordenadas cilíndricas. ¿Sí? Entonces, en este caso, para que esto se vea bien, yo voy a dibujar esto. ¿Se cortó o estoy acá? Se entiende igual, un poquito nada más. Se Ok, cortó. sí, me apareció el cartel de Internet Unstable. Entonces, yo voy a dibujar este problema visto de costado y visto de arriba. ¿Está bien? Si yo lo veo de costado, acá veo el hilo, ¿sí? Veo que al estar esto apoyado en la mesa, tienen en esta dirección perpendicular al plano de la mesa, tengo la fuerza normal por el contacto entre esta partícula, entre esta bolita y la mesa, y el peso, que es la fuerza con la que atrae la Tierra a la bolita, y tengo una tercera fuerza que es la tensión del hilo. ¿Está bien? Como el hilo está tensionado, le hace una fuerza hacia adentro a la bolita. ¿Sí? Y entonces acá no veo el movimiento circular porque la piedra estaría como entrando y saliendo de mi hoja de papel. ¿Sí? Esta distancia que está acá es la longitud del hilo. Si yo esto lo miro de arriba, yo ahora veo la trayectoria circular, veo la tensión, pero lo que no veo es la normal y el peso, porque la normal apunta para arriba y el peso apunta para abajo. Pero entre estas dos cosas me puedo hacer una idea de cómo poner las fuerzas. ¿Estamos bien? Por el momento sí. Muy bien. Entonces, yo voy a plantear, de vuelta, como cualquier problema de dinámica, ¿está bien? Primero con diagrama de cuerpo libre. Me fijo qué fuerzas actúan. Y después, ¿qué voy a hacer? Voy a plantear la segunda ley de Newton. La segunda ley de Newton es la que me dice que la suma vectorial de las fuerzas es igual a masa por aceleración. ¿Está bien? Ahora, nosotros nunca usamos la forma vectorial de la segunda ley de Newton, sino que la descomponíamos en componentes. Hasta acá, esa descomposición en componentes eran coordenadas cartesianas. Lo que va a cambiar ahora es que en lugar de descomponerlo en coordenadas cartesianas, lo vamos a descomponer en coordenadas polares. ¿Sí? Entonces, vamos a fijarnos. Primero que tengo un eje Z que es perpendicular a la mesa, la dirección radial, que va en la dirección del radio, siempre apuntando para afuera, y la dirección tangencial, que es perpendicular a la dirección radial. ¿Está bien? Entonces, la aceleración de este movimiento va a venir dada por las coordenadas polares en el plano y la coordenada cartesiana en el eje Z, pero como en el eje Z no tenemos ningún tipo de movimiento, la aceleración en Z va a ser 0, o sea que la aceleración va a estar dada por la aceleración en coordenadas polares, y la aceleración en coordenadas polares es esta que dedujimos acá, que dedujimos recién en la hoja anterior. Es menos r por tita punto cuadrado en el r versor, más r por tita 2 puntos en el tita versor. Con el agregado que en este problema el radio de giro es la longitud del hilo, o sea, r minúscula es L. ¿Está bien? Entonces, si yo aplico la segunda ley de Newton descomponiendo en coordenadas cilíndricas en este caso, me queda en el eje Z que la sumatoria de fuerzas en el eje Z va a ser igual a la masa por la aceleración del eje Z. La diferencia es que la aceleración del eje Z es 0. Las fuerzas que tengo en Z es N, la normal, menos el mg. ¿Está bien? En la dirección del eje T, del tita versor, no tengo ninguna fuerza, pero yo la voy a escribir igual, porque sí tengo en principio una componente de aceleración, y el hecho de que no tenga ninguna fuerza me va a decir algo respecto a cómo es esa aceleración. De hecho, me va a decir que la componente tita de la aceleración va a ser 0. Es decir, como no tengo fuerzas en la dirección del eje tita, pongo que acá no tengo fuerza, que es 0, y esto es igual a m por L por tita 2 puntos. ¿Sí? Y en la dirección del eje radial, la única fuerza que tengo es la tensión, que apunta en la dirección negativa de la dirección radial, me queda menos T, y eso va a ser igual a menos M
por L por tita punto cuadrado. ¿Se entienden estas ecuaciones? Sí, no, los escucho. Sí, se entienden. Muy Yo no bien. entendí la última. ¿Por ¿Qué qué parte de lo igualás, último? por qué le igualás a menos L, a menos M por L por tita? Porque la aceleración radial, fíjate que es menos R por tita punto cuadrado. Y acá, en esta parte de la ecuación, va masa por aceleración radial. Y la aceleración listo. radial es negativa, porque tiene este menos acá. Y el R es igual a L. Por eso esto me queda acá. Y es un ¿Lo ves, cuadrado Franco? eso, ¿no? ¿Arriba? Sí, ¿no? Esto es un cuadrado, esto que está acá, sí. Listo. Perfecto. Entonces, la primera ecuación me dice que la normal es igual al peso. ¿Sí? Cosa que es obvia este problema. Ahí en la ecuación 3, Sí. que tenés menos de los dos lados, ¿se Sí, podría sacar o hay que ponerlos igual de los dos lados? sí, fíjate qué es lo que hago acá. Buenísimo. Buenísimo, ¿está bien? Entonces, fíjate, la segunda ecuación, si bien no tenga fuerzas, ¿qué es lo que me dice? Al ser 0 acá, lo que me está diciendo es que tita 2 puntos es 0. ¿Sí? Si tita 2 puntos es 0, me dice que tita punto es constante. O sea que el movimiento circular es uniforme. O sea que si no tengo fuerzas en la dirección de tita, entonces no voy a tener aceleración angular y por lo tanto el movimiento circular va a ser un movimiento de tita punto constante, o sea, un movimiento circular uniforme. ¿Está bien? O sea, esta ecuación me está diciendo esto. ¿Sí? Y la tercera ecuación me dice que el valor de la tensión es igual a m por L por tita punto al cuadrado. Es decir, que cuanto más rápido gire, más tensionada va a estar la soga. ¿Está bien? O sea, la fuerza que hace la soga va a estar acoplada con la velocidad. ¿Sí? Si recordamos que el módulo de la velocidad es R por tita punto, y que entonces tita punto lo puedo poner como B sobre R, entonces esta expresión de la aceleración centrípeta, en lugar de poner L por omega cuadrado, lo puedo poner como B cuadrado sobre el radio. ¿Está bien? En este caso B cuadrado sobre L, que también es algo que vieron en el CBC. A la sumatoria de fuerzas en la dirección centrípeta, en la dirección que va hacia el centro, se le suele llamar la fuerza centrípeta. ¿Está bien? Y en este caso, la única fuerza que apunta hacia el centro es la tensión, por lo tanto la tensión en este caso ejerce de fuerza centrípeta. ¿Está bien? Y el valor que toma esa tensión es proporcional al cuadrado de la velocidad. ¿Sí? Es decir, que cuanto más grande sea la velocidad, más grande va a ser la tensión. Si quiero saber cuánto tiempo tarda en dar una vuelta, tengo que hacer 2pi sobre omega. Eso es 2pi sobre tita punto es b sobre L, y entonces me queda básicamente que el tiempo que tarda en dar una vuelta, es 2pi por la longitud, ¿sí? Que no es otra cosa que el radio de circunferencia, dividido el módulo de la velocidad. ¿Está bien? Y bueno, y este problema tan sencillo se termina acá. ¿Está bien? O sea, esto es ver cómo aplicar este formalismo de coordenadas polares para este problema de movimiento circular uniforme, como lo vieron en el CBC. ¿Hasta acá se entiende más o menos? Sí, profe. Sí. Muy bien. Entonces, esto es muy lindo, pero lo verdaderamente interesante de este tipo de problemas se ve en un problema como este que les voy a dar de acá. ¿Está bien? En donde tengo lo siguiente: una partícula puntual de masa m se desliza sin rozamiento por un casquete esférico libre de rozamientos de su punto más alto. Es decir, lo que tengo acá es un casquete esférico. ¿Está bien? Es como si fuera la mitad de una pelota, ¿sí? Puesta así en el piso. Pongo esta partícula acá en ese instante y la muevo un poquitito y la dejo caer. ¿Está bien? La pregunta que me voy a hacer es, ¿puedo describir cómo va a ser la ecuación o algo parecido a una ecuación de movimiento de esta partícula? ¿Sí? Ese algo parecido va a ser
si yo puedo encontrar, por ejemplo, la velocidad en función del ángulo. Esa va a ser mi primera pregunta. La segunda pregunta que me voy a hacer es, fíjense que si esto yo lo dejo, esta partícula, como está apoyada en la superficie esférica, no va a seguir por la superficie esférica hasta el final. En algún momento se va a despegar de la superficie. ¿Puedo predecir exactamente en qué punto se va a despegar esa partícula de la superficie? Sí. Exactamente eso es lo que vamos a hacer. Entonces, ¿se entiende la condición del problema que estoy haciendo? Sí, exacto, Fran. Eso vamos a verlo con tiempo, ¿ven? Pero es eso lo que vos pones. ¿Vamos bien hasta acá? Sí. Entonces, ¿cómo hago para resolver este problema? Bueno, digo, si esta va a ser más o menos la trayectoria, ubico la partícula en un punto cualquiera de la trayectoria, que es este que está acá, y me hago primero un diagrama de cuerpo libre. Ese diagrama de cuerpo libre es poner las fuerzas que intervienen intervienen en el movimiento de esta partícula puntual. ¿Qué fuerzas están interviniendo en ese movimiento? El peso, la normal. El peso, que va bien siempre hacia abajo, y la normal, que es perpendicular a la superficie de apoyo, ¿no es cierto? Sí. ¿Tengo alguna otra fuerza más? Creo que no. No. Entonces pongo estas dos fuerzas. Una vez que pongo las fuerzas, si ya sé que esas son las fuerzas en la diagrama de cuerpo libre, mi siguiente paso es escribir las ecuaciones de Newton. Sumatoria de fuerzas es igual a masa por aceleración. Esa ecuación vectorial la voy a plantear en coordenadas polares. Entonces voy a elegir un sistema de referencia y voy a elegir cómo poner mis coordenadas polares. En este caso, voy a contar el ángulo θ como el ángulo que forma el radio de giro respecto de la vertical. ¿Sí? Si este ángulo es θ, y este es mi origen de coordenadas, entonces este es el vector posición, el R versor va en la dirección del vector posición, o sea, va desde el centro de la circunferencia hacia afuera, esta es la dirección del R versor, y el θ versor es perpendicular al R versor y apunta, acuérdense, en la dirección que crece el ángulo θ. Por eso apunta para allá y no para el otro lado. ¿Está bien? Entonces, si ese es el θ versor y este es el R versor, fíjense que la normal me queda en la dirección del R versor, pero el peso tiene una componente radial y una componente en θ. ¿Sí? Si yo quiero hacer mis coordenadas, mis ecuaciones de Newton, tengo que ver qué ángulo forma el peso con algunas direcciones. Bueno, eso es geometría pura. Si este ángulo es θ, entonces este ángulo también es θ porque son alternos internos entre dos paralelas cortadas por una transversal. ¿Está bien? Entonces, este ángulo es θ, lo voy a usar para descomponer acá, y después escribo mis ecuaciones de Newton en coordenadas polares. ¿Sí? En la dirección radial, ¿qué fuerzas tengo? La componente La normal. del peso. La normal en la dirección positiva, y la componente del peso, que es esta que está acá, que fíjense que como en este triángulo rectángulo es el que está en la componente, en el cateto adyacente, la proyección que me da esta componente es la que me da el coseno. ¿Sí? Entonces, en la dirección radial tengo n menos mg coseno de θ. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. Y eso va a ser igual a masa por la aceleración radial en coordenadas polares. ¿Cuánto vale la aceleración radial en coordenadas polares? Me fijo acá, me fijo acá, me fijo acá, vengo a la Menos. ecuación.
Menos R por tita al cuadrado. Menos ¿eso? R por tita punto Ah, ahí cuadrado. va. ¿Está bien? Entonces, si esto lo multiplico por la masa, esto me queda acá. Menos M por R por tita punto cuadrado. ¿Estamos bien hasta acá? Sí. La segunda ecuación es la ecuación en la dirección del eje tita. Fíjense que la componente de la fuerza en tita es la proyección del seno en la dirección de tita, que viene dada por el cateto opuesto y por lo tanto es mg por el seno de tita. ¿Está bien? Claro, positivo. Eso va a ser igual a la masa por la componente tita de la aceleración, que era, si vengo para acá arriba, R por tita 2 puntos. ¿Está bien? Entonces, ¿acá qué me queda? Me queda que la única fuerza que tengo en tita, que es mg seno de tita, que es una componente, me queda m por R por tita 2 puntos. Y estas son las dos ecuaciones de Newton en estas dos direcciones. Y en este caso la que actúa de centrípeta es la de... En este caso, la fuerza centrípeta es la combinación de estas dos fuerzas. Acuérdense que llamamos fuerza centrípeta a las fuerzas resultantes en la dirección radial. Ah, claro, entonces la ¿Está normal bien? menos... Es la combinación de estos. En realidad es esta menos la normal. Ok. ¿Está bien? Entonces, estas dos ecuaciones son dos ecuaciones diferenciales, porque este tita es el ángulo que forma la partícula a medida que está cayendo, y depende del tiempo. ¿Está bien? La primera ecuación, además, tiene como agregado que tengo ahí la normal que no conozco. ¿Está bien? La segunda es una ecuación diferencial que básicamente, fíjense que yo puedo simplificar la masa acá, y que es una ecuación diferencial para la función tita de t, que la tengo adentro de esta función seno, y además tita está derivada dos veces. Es una ecuación diferencial de segundo orden, porque tengo una derivada segunda, y es una ecuación diferencial no lineal, porque esta función está dentro de la función seno, que es una función no lineal. ¿Está bien? Entonces, ¿cómo puedo hacer para resolver esta ecuación? Bueno, muy sencillo. Ustedes ya lo saben hacer. ¿Está bien? Lo hemos practicado cuando vimos cinemática, con otras letras. ¿Sí? Lo que tengo que hacer acá es hacer un cambio de variables. Es expresar este tita 2 puntos, que en realidad lo puedo pensar como un d tita punto a dt, como d tita punto a d tita por d tita dt. Es decir, uso la regla de la cadena para cambiar de variables. ¿Se acuerdan de ese truquito que habíamos aprendido? Con la ventaja que d tita dt no es otra cosa que tita punto. Por lo tanto, este tita 2 puntos lo puedo expresar como tita punto por d tita punto a d tita, perdón. Y esta es la expresión 3. ¿Lo ven eso? Sí, profe. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que paso de una ecuación diferencial que no sé resolver a una que sí que sé resolver. Si yo pongo expresión 3 en 2, me queda esto que está aquí. ¿Está bien? mg por seno de tita igual a m por r por tita punto por d tita punto de tita. Tacho las masas, ¿está bien? Se me simplifican las masas. ¿Eso qué quiere decir que se me simplifiquen las masas? ¿Qué lectura le doy a eso? Que no no importa la depende. masa. No depende de la masa. Que no va a depender de la masa, que si yo esto lo puedo pensar como un cuerpo puntual y puedo despreciar el rozamiento del aire, entonces el resultado, el movimiento de esta partícula, tiene que ser igual para cualquier objeto de cualquier masa. ¿Está bien? Entonces, fíjense que acá simplifico las masas, acá me queda de tita punto por de tita punto de tita, y para integrar esto lo que hago es pasar el de tita multiplicando e integrar a izquierda y a derecha entre la condición inicial, la que me dice que parte del ángulo tita igual a 0, que en ese punto tenía una velocidad tita punto igual a 0, a un tita genérico y un tita punto genérico. ¿Está bien? La integral
de la izquierda, ¿qué me da? ¿Cuál es la integral? El G sale afuera y la integral del seno de tita, ¿cuánto vale? Coseno de tita. Menos coseno de tita. ¿Está bien? Entonces ese menos coseno de tita lo evalúo en los dos extremos de la integral de Barrow y me queda menos coseno de tita, menos coseno de 0 que vale 1, o sea que eso es 1 menos coseno de tita. Y la integral de tita punto, cuando estoy integrando de tita punto, ¿cuánto vale? Tita punto al cuadrado sobre 2. Tita punto cuadrado sobre 2, que es esto que tengo acá. Entonces fíjense que de acá despejo tita punto, paso el 2 multiplicando, paso el cuadrado como raíz, y me queda una expresión que me da tita punto en función de tita. Dado que la velocidad tangencial es r por tita punto en el tita versor, si yo esta expresión de tita punto en función de tita lo pongo acá, lo que tengo es una expresión para que me dé cómo varía la velocidad en función de tita. ¿Sí? Si yo quisiera ir aún más lejos en la ecuación de movimiento, yo puedo expresar este de tita punto como de tita de t, y podría integrar eso y sacar cuánto vale tita de t. No lo voy a hacer. ¿Está bien? Profe, antiguamente en los parciales se iba con hoja de fórmulas. Antiguamente sí. ¿Vos qué hoja de fórmulas precisarías para hacer esto? No, pero mi Lo hoja único de que necesitas fórmulas no me acordarte acordaría nada, claro. No, acá lo único que precisas acordarte es la expresión de aceleración en coordenadas polares. El resto sale solo. No es ninguna fórmula. Claro. ¿Está bien? Eso cualquiera te la va a dejar tener. No hay problema. Pero además lo que sucede es que si uno trabaja mucho con esto, después te las terminás acordando de memoria. ¿Ven? Pero bueno. No Y eso viene es al caso. verdad, después te las acordás a todas de memoria y ni usas la hoja de fórmula. Pero eso te deja tranquilo tenerla, digamos. Igual, si uno precisa una expresión y no se la acuerda, la pregunta, ¿está bien? O sea, fíjate que acá la idea no es que a mí lo que me interesa, ni a ninguno de los docentes de este curso, es que uno se acuerde cosas de memoria. ¿Está bien? O sea, fíjate que yo estoy tratando de minimizar la cantidad de cosas de memoria que tienen que acordarse. Y para eso lo que estoy tratando es de que uno puede deducir las cosas, ¿está bien? Pero bueno, yo no te voy a pedir que deduzcas la expresión de coordenadas polares en cualquier momento, simplemente que te la acuerdes, y si te la acordás, te la anotás y ya está. Es lo único que tenés que acordarte para acá. ¿Eh? Perfecto. Entonces, Yo tengo una pregunta. Decime, Ornella. Ahí cuando despejas tita punto y el Sí. cuadrado pasa como raíz, Sí. ¿por qué no queda tipo más o menos la raíz? Porque me quedaría más o menos la raíz, pero simplemente el valor negativo no tiene sentido acá, porque yo lo que estoy fijándome Claro. ese tita punto es el módulo de la velocidad Claro. tangencial, de la velocidad angular, ¿está bien? O sea, el valor menos no tiene ningún sentido acá, en este contexto. Bueno, sigo entonces. La pregunta B me decía si yo puedo calcular cuánto se despega de la superficie. Bueno, ahí Fran lo puso en el chat, ¿está bien? Él me dice que se despega de la superficie cuando la normal se hace 0. ¿Eso están todos de acuerdo con Fran o no? O sea, si ¿O se les parece despega de que la mando fruto? superficie, si se Sí. despega de la superficie, la normal ya no estaría porque no es o sea, es por contacto la normal. Exactamente. Entonces, si yo O sea, vengo... tiene sentido lo que dijo. Tiene sentido lo que dijo, exactamente. A mí el valor de la normal, o sea, que tenga normal me dice que hay contacto en la superficie, ¿está bien? Entonces, si en algún momento se va a despejar, digamos, una vez que se despega, ¿qué tipo de movimiento hace una vez que se despega? Va a seguir en línea... No, tiro oblicuo. Tiro oblicuo, muy bien, hace un tiro oblicuo. Casi digo Bien. una burrada. Casi decís una burrada, tal cual, pero te Igual- tuviste a tiempo, muy bien. Esa es la pregunta inicial. ¿En qué momento n se hace 0? Exactamente. Pero en el momento en que esto se despega, tenés que eso se está despegando, ¿está bien?
Con lo cual, en el momento que se despega, la normal le hace 0, y todavía estás en el último instante de ese movimiento circular. ¿Está bien? Entonces, si estás en el último instante del movimiento circular, el movimiento sigue descrito por estas ecuaciones y ahí n se te hace 0. Entonces, si yo pongo la condición de que se despegue en la ecuación 1, o sea, en la ecuación radial, pongo que n se me haga 0, la ecuación radial me queda acá, en lugar de tener n menos mg coseno de tita igual a menos mr por tita punto cuadrado, me queda 0 menos mg coseno de tita d igual a esto. ¿Está bien? ¿Por qué pongo tita d? Porque esta condición no se da para todos los ángulos, se da para un solo ángulo. ¿Está bien? La normal vale 0 solo para un ángulo que yo llamo el ángulo de despegue. ¿Está bien? Entonces, esta condición vale solo para el ángulo de despegue. ¿Sí? Entonces, Sí, fíjate que acá yo... profe. Sí, decime. No, quería aclarar porque casi digo una burrada. O sea, es porque lo pensé como si fuera un plano. Vieron que dicen que cuando hay un cuerpo que hace movimiento circular, Sí, que no exactamente. estaría la aceleración como que sigue de largo en línea recta. En ese caso, Que no exactamente. estaría la... Pero está muy bien. Si Por eso, tipo, lo pensé así, después dije, no, pará, está la gravedad. Y ahí está la fue gravedad como- acá. Si la gravedad fuera perpendicular, o sea, entrara en la hoja, entonces sí es como vos decís, esto seguiría en línea recta. ¿Está bien? Pero si, como está acá en este plano, te hace un tiro oblicuo. ¿Está bien? Estás perdonada, Marina. Igual, muy bien, lo pensaste bien de las dos maneras. Bueno, entonces, si yo en esta ecuación pongo que la normal es igual a 0, esta es la condición para calcular el ángulo de despegue, que es esto que está acá. ¿La ven esta? Sí. ¿Sí? Y entonces, ¿quién es este tita punto cuadrado que está acá? Bueno, este tita punto cuadrado es el que me da la velocidad angular en función del ángulo, que me viene de esta expresión 4 que está acá. Yo ya la calculé. Entonces, si yo a esta expresión 4 la reemplazo acá, entonces yo lo que obtengo acá es del lado derecho sigo teniendo g por el coseno del ángulo de despegue, y del lado izquierdo y del lado derecho lo que tengo es el resultante de reemplazar la expresión que me da tita punto en función de tita acá. ¿Sí? Si yo reemplazo esto, fíjense además que acá el radio se me va, la gravedad y la gravedad también se me va. Eso quiere decir que el resultado que llegue va a ser independiente del radio, o sea, de cómo sea la dimensión del casquete esférico, e independientemente si yo este experimento lo hago en la Tierra o en la Luna, ¿está bien? Siempre y cuando pueda despreciar el aire, y lo que tengo es una expresión para calcular el coseno de tita sub d, ¿está bien? Del ángulo de despegue. Me queda 2 menos 2 coseno de tita sub d, paso el 2 coseno de tita sub d para el otro lado, paso dividiendo en 3 y me queda que el coseno de tita sub d es 2/3, lo cual me queda que el ángulo de despegue es aproximadamente 48 grados. ¿Está bien? Entonces, fíjense que he podido responder una pregunta que a priori no parecía sencilla de responder. ¿Está bien? Y si les queda alguna duda sobre la utilidad de las coordenadas polares, los desafío a que me resuelvan este problema en coordenadas cartesianas. ¿Sí? Y una Pero pregunta, bueno, profe. sí. Si estuviéramos haciendo todo este problema en coordenadas cartesianas, ahí sí cambiaría, por ejemplo, con la dimensión, o sea, con el radio, ¿Y por ¿verdad? qué O dirías sea, eso? la posición, o sea, como que acá no cambia el ángulo en el cual se despega, pero si cambiara el radio, como que sí depende del radio en qué posición se va a despegar. Claro, las posiciones X e Y van a ser distintas, ¿está bien? Pero el ángulo tendría que quedar siempre el mismo. Claro. Exacto. Bueno, ¿se entendió esto? ¿Se entendió más o menos la clase de hoy? Sí, profe, se entendió. ¿Preguntas? ¿Paro de compartir? Bueno, si no hay más preguntas, doy por terminado la clase de hoy.